Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros en la programación. Estamos estudiando, sé que es una de las epístolas más importantes de las obras o escrituras en toda la palabra de Dios, el gran libro de Romanos. Y he dicho esto ya varias veces, que esto puede que sea el material más importante en la faz de la tierra. El poder poner un libro en la Biblia por encima de otro, realmente no creo que le agrada al Señor, porque todos son la palabra de Dios. Y si todos son la palabra de Dios, tienen una importancia muy importante, una importancia muy grande para lo que el Espíritu Santo quiere que sea, ¿no? Así que tenemos el privilegio de estudiar el libro de Romanos el día de hoy y qué bueno que ustedes están con nosotros y espero que sea de bendición para ustedes. Empezamos en el versículo 17 del capítulo 4 de Romanos y ya lo hemos estudiado, pero vamos de esta manera a repasarlo. Adelante. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Génesis 12, 1, 3, 17, 4 y 5. Delante de Dios, al cual creyó, Se refiere a Abraham que le creyó a Dios. el cual da vida a los muertos, Le hace cobrar vida espiritualmente a aquellos que están espiritualmente y muertos. llama las cosas que no existen como si fueran. Si Dios nos lo ha dicho personalmente, podemos llamar así. De otro modo, es presunción. Vamos a tratar la última parte primero y llama las cosas que no existen como que fueran. Muchos cristianos les han enseñado que pueden provocar que cosas sucedan por simplemente decirlas. Pero si es la voluntad de Dios, pues sí. Si no es la voluntad de Dios y si usted no sabe si es la voluntad de Dios, yo no creo que usted pueda anticipar que todo esto vaya a suceder, ¿no? Que usted le pueda llamar como usted quiere. ¿Lo ven de otra manera ustedes? No creo que tiene toda la razón. El error ha existido grandemente en los últimos 50 años en la doctrina de la palabra de fe. Recordemos que ellos enseñan que el cristiano es equivalente a Cristo y puede formar su propio mundo por lo que ellos dicen. Eso viene de esa fuente, ¿no? Correcto, sí, la confesión positiva. Ahora, la confesión positiva es correcta, Sí. pero Isaías 55 dice que cuando Dios habla algo, obrará lo que Él ha dicho. Pero si es su voluntad. Bueno, Él lo ha dicho y Él es el ímpetu, Él es el instigador, Él es la fuente del pensamiento o la fuente de lo que quiere que suceda. Usted y yo nos conectamos con eso y después decimos esas cosas que Dios ha dicho. Pero Joe Smith, que está viendo la programación el día de hoy, él dice, bueno, yo ahora estoy ganando $500 al mes, yo puedo ganarme 5,000 al mes, voy a empezar a proclamar eso que no existe como que sí. ¿Él está correcto al tomar esa posición? No, y debemos tener mucho cuidado de no entrar a hechicería y brujería cuando se trata del Bien, pero ¿a cristianismo. qué te refieres? ¿Qué quieres decir con eso? La brujería, la hechicería, todo eso tiene que ver con lo que la persona dice. Yo tenía una prima que era salva y sucedió después en su vida, pero antes de ser salva, ella era una bruja. Y bueno, hablando con ella, me dijo, Lauren, mira, tú tienes que entender el poder de las palabras y en el mundo espiritual. Como una bruja practicante, literalmente maldecíamos a la gente y esas palabras tienen poder, así que hay una ¿Y ella conexión. entregó su corazón a Cristo? Sí, así es. Y recibió a Cristo, pero después de que ella fue salva, teníamos esas conversaciones. Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Si usted murmura o usted chismea, literalmente entra al mundo espiritual y posiblemente pueden sentir los efectos de eso, aunque jamás escucharon lo que usted dijo. Bueno, Así yo que sé que eso es un hecho. Voy a ser discreto acá en lo que voy a decir, pero yo recuerdo el día cuando
La denominación en particular estaba muy en contra de nosotros al punto que le pagaron a los medios para que, bueno, les dieron toda la facilidad, les pagaron para, para hacer las cosas negativas que podían hacer en contra de nosotros. Y Francis y yo lo podíamos percibir Sí, días antes de que eso sucediese. Literalmente correcto. lo podíamos sentir. Pablo habló de eso en Romanos 1 como murmuros. Y bueno, es algo que debemos nosotros tener mucho cuidado, eso de murmurar, de hablar mal de la gente, de calumniar, de malicia, todo eso se expresa a través de lo que decimos. Así que sí hay una verdad que las palabras impactan el mundo espiritual en el que nosotros vivimos. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en no tratar de convertirnos en los creadores cuando simplemente somos creación y no podemos nosotros No somos solos. creadores. Correcto, no creamos un mundo como algunos han enseñado. Eso se alinea con brujería y hechicería Pero, y magia pero si blanca. Dios específicamente le ha dicho una cosa u otra, yo creo que usted tiene el derecho de llamar eso tal, aunque no se ha cumplido todavía. Exactamente. Si mi palabra que sale de mi boca obra lo que yo he hablado, eso una vez más es Isaías 55, me parece, y estoy parafraseando, pero cuando nuestro espíritu, nuestra mente localiza la mente de Dios y comenzamos a declarar esas cosas que Dios ha dicho, hay un poder en eso, hermano Swagger, Ujú, así es. y no se trata de que somos nosotros, es nuestra fe conectándose con la palabra y la voluntad de Es la Dios. razón por la cual los cristianos tienen que tener mucho cuidado con lo que decimos. En lo que refiere a quejarnos, no tenemos razón de quejarnos de nada. Dios ha sido muy bueno con nosotros, aún en los peores, llamados peores días, es mejor que cualquier cosa que el diablo ha ofrecido. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Debemos estar declarando positivamente por causa de nuestra fe en Así Cristo, no es, así solamente es. hablando de esa confesión positiva. Somos positivos porque sabemos que no importa qué es lo que sucede en nuestra vida, tenemos al Señor en nuestra vida para ayudarnos a través de cualquier prueba y situación. Aun si nosotros falleciéramos, estuviéramos con Él en el cielo, entonces debemos dirigirnos en la vida tan positivamente como se pueda, no de una manera positiva Claro, falsamente. Yo claro. crecí, por ejemplo, muy pobre. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron, pero mis padres jamás tuvieron un hogar. Yo he tenido la bendición en mi vida. Yo he tenido 4 hogares y he estado en el ministerio 22 años. Jamás en una gran capacidad grande, solo en la iglesia local. Y yo necesitaba estos hogares en los que he vivido y el Señor me ha bendecido. Y mire, yo no declaré que necesitaba una mansión o que quería una o que necesitaba la casa más grande. Necesitaba un buen hogar y Dios ha sido tan fiel cuando se trata de automóviles o casas o lo que sea. No hay nada de malo con decir, Señor, estoy trabajando arduamente. Yo fielmente doy mis diezmos y también mis ofrendas. Yo confío que tú vas a proveer, tú sabes que necesito un vehículo decente y un hogar decente, y creo que debemos aprender lo que Pablo le dijo a Timoteo, que gran ganancia es la piedad acompañada de Así contentamiento. es, Correcto. así Miren, es. yo puedo declarar a existencia todo tipo de cosas y eso no es necesariamente la voluntad de Dios, pero si yo le sirvo a Dios y yo quiero creerle a Dios por cosas grandes, y mi mente está alineada con su voluntad y mi espíritu con su voluntad, entonces puedo creerle a Dios por lo imposible, no hay límites a eso. Así que nos metemos en problemas cuando comenzamos a confesar o siempre pensamos que tendremos un Cadillac o un BMW o algo así, cuando tal vez el Señor lo único que nos quiere dar es un automóvil usado y muy confiable que nos lleve a donde tenemos que estar para trabajar. No se trata de obras, pero sí tenemos que cumplir con nuestra parte. El Señor nos da sabiduría para trabajar, para gastar nuestro dinero sabiamente, para no gastar más de lo que tenemos y todo este tipo de principios. Y luego Dios, cuando somos fieles en nuestra dádiva, Él extiende cada centavo, mucho más de lo que, lo que alcanzaría si nos quedáramos con ello y no se lo diéramos a Claro, Él. Así que así no hay nada es. de malo con
con estas necesidades que tenemos de hacérselas conocer a Dios, pero tenemos que mantener todo bajo perspectiva, porque han habido muchas veces en las que yo pensaba que quería cierto empleo. Yo digo, Señor, bueno, este trabajo sería perfecto para mí, ya sea en el mundo secular o aún en la iglesia. Un par de veces yo dije, Señor, esto sería maravilloso para mí y no era la voluntad de Dios. Cerró la puerta. Así que tenemos que aprender a conectarnos y estar en Claro, sintonía con el Espíritu Santo y ver qué es lo que Él quiere para así nosotros. Pero es. debemos, como cristianos, debemos ser positivos, pero no de una manera ficticia, ¿verdad? O una actitud de victoria, que el Señor nos va a ayudar a través de todo, sin importar qué situación o qué es lo que pase. No significa que vamos a ser multimillonarios. Tal vez sí pueda hacerlo, no hay nada de malo con eso, dependiendo de qué es lo que usted está haciendo con eso, pero solo con saber que nuestros pecados son perdonados y somos lavados en la sangre y vamos a ser del cielo, esas son cosas que debemos nosotros hablar positivamente de eso. Bueno, yo creo que debemos de llamar esas cosas que no son como que son, proveyendo de que creamos que es la Sí, voluntad de amén, sí, Dios, para que eso así sea, correcto. ¿no? Podemos hacernos daño porque siempre van a haber tropiezos en el camino. Y si llegan los obstáculos y nosotros perdemos nuestra confesión positiva, eso no es Sí, bueno. Eso tenemos que tener cuidado con eso. Nunca es correcto que un hijo de Dios se queje. Bajo ninguna circunstancia. No está correcto. Al Señor no le agrada eso. hermano Sager, ¿me permite leer Romanos 8:27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esa De última acuerdo a la frase. voluntad de Dios. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Bien, voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las naciones de las que Dios ha librado a Abraham? Los edomitas a Sí, través de Esaú y también, por supuesto, la influencia de los 12 y la influencia de José en Egipto. pero el único que tuvo semblanza a Dios era Israel, ¿no? Tal vez podemos decir que el mundo musulmán está en esa misma categoría, o dicen que lo Sí, están, ¿no? así es. Dicen, No me parece que es así, pero sí. Abraham presentó los 12 y eso todo está conectado a Israel, pero también fueron los resultados de Agar, que fue Ismael y después su simiente en esa dirección, y Dios lo protegió. Pero eso de hecho es el mundo musulmán en su mayoría. Entonces, ¿usted cree que ese grupo se hizo musulmán? Sí. yo creo que todos vinieron a ser musulmanes excepto Israel. En mis estudios, hace 2 o 3 años, leí donde Herodes el Grande, que era el gobernador cuando Cristo nació, de hecho, era mitad judío y mitad edomita en cuanto a su linaje. Y al pueblo judío le gustaba eso, que era parte judío, pero él vino de Edom. Originalmente su padre era llamado Antipo. Él vino de ese linaje de la raíz de Abraham. Entonces, para que Abraham pudiera convertirse en el padre natural, se iba a requerir de una obra sobrenatural de Dios. Para que Abraham se convirtiera en el padre de muchas naciones, se iba a requerir de una obra Así sobrenatural de es, Dios. así es. Abraham se adelanta al tratar de hacerlo suceder por sí mismo, no espera en Dios, trata de hacerlo suceder y mire, hay tantos paralelos que podemos ver aquí con lo que Pablo está tratando de enfatizar que esta obra de Dios, porque Sara tenía un vientre muerto y Dios lo vivificó y nosotros estábamos muertos en pecados y transgresiones y Dios nos vivifica. Podemos ver ese paralelo y hay tantas lecciones aquí para no adelantarnos del plan de Dios y hablamos de creerle a Dios por cosas grandes. Yo le creo a Dios por cosas grandes desde que yo era pastor, pero si Dios me hubiera dado $1 millón, yo no sé qué es lo que hubiera hecho. No estábamos listos para eso aún en ese punto, ¿verdad? Y quisiera que Él tratara de hacerlo hoy, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad? Bueno, si Dios nos da $1 millón, ustedes saben dónde ponerlo, ¿verdad? Pero algunas personas no están listas y Dios va a hacer algo grande,
pero no están listos aún para todo eso. Así que esa obra sobrenatural del Espíritu en la regeneración y lo que Él hace, bueno, el paralelo que iba a requerirse de un mover de Dios para que el vientre de Sara reviviera, para que pudiera tener un hijo e incluso ser un padre de muchas naciones, era algo Pero algunas sobrenatural. de estas naciones, yo sospecho que Abraham no estaba muy orgulloso de ellas. Correcto, tal vez sea cierto, pero miren, en el texto no debemos conectar la declaración de Pablo en el versículo 16 al 17, y eso es de que Pablo declara que Abraham es el padre de la fe de todos nosotros. Ahora, ¿no nos incluiría a todos nosotros el día de Nosotros hoy? somos hijos de Sí. Abraham. Entonces, en ese Sí. sentido, cuando Pablo, regresándonos hasta Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y Gálatas 3:8, Pablo le dijo a Abraham, o dijo que Dios le predicó el evangelio a Abraham en Génesis 12:3. Entonces, al traer esto para acá en el tema de la justificación, Abraham es el padre de todo aquel que camina por fe apropiada. Él es el precursor. Y me pregunto si él no está enfatizando eso más de la progenitura Sí. física aquí. Entonces, ¿estamos hablando de naciones como grupos de personas Sí, o terreno físico? naciones como grupos de personas. Sí. Pero solamente hay un grupo, solamente hay dos grupos de personas en el mundo de acuerdo a Dios. Salvos y los que no. Sí, y Abraham es el padre de todo aquel que es salvo. Y eso incluye a toda gente, toda lengua, toda Así nación y es, toda así tribu. Todo eso. Y solo pueden entrar de la misma manera que Abraham entró. Y esto tal vez es el énfasis de Pablo aquí, no Bueno, necesariamente el linaje físico, sino lo sino el espiritual, sí. espiritual que ahora está extendiéndose desde el tiempo del apóstol Pablo y mucho más allá. Y él es el apóstol a los gentiles, así que él está incluyendo a los gentiles como hijos de Abraham. Bueno, porque hay una descendencia de sangre y esa sangre corre por tus venas, eso no quiere decir que seas salvo. Correcto. El mundo musulmán, no sé con cuántas naciones dicen que son musulmanes, pero dicen que Abraham es su padre. Así es, correcto, sí. Pero no quiere decir eso que realmente lo sea. Bueno, Ismael, una vez más, es la simiente. Entonces, ahí es donde primordialmente el núcleo de los musulmanes comenzaron, de la creencia musulmana. Entonces, en cualquier caso, solo quería mencionar que te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios al cual creyó, y Abraham creyó esto, él jamás lo vio físicamente. Él nunca vio más de Isaac, pero al mismo tiempo, estas eran las naciones que Dios había levantado a través de él en un sentido Pero espiritual. tiene esto un significado futurista que eventualmente en la edad del reino será posible que el mundo musulmán aceptará a Cristo. Bueno, yo creo que hay naciones y gentes y tribus de toda nación y tribu y gente que va a aceptar a Cristo. Usted mismo sabe que a lo largo de los años el programa o la programación ha entrado a países musulmanes. Yo recuerdo hace 35 años ya que uno de los hermanos que trabajó en televisión era un musulmán que fue salvo y fue traído a Cristo a través de su programación. Yo recuerdo escuchar su testimonio y él vino a trabajar para nosotros aquí en el ministerio Jimmy Swagger. Y entonces eso sucede, hermano Swagger, si me atrevo a decirlo, casi cada día. Entonces, estamos hablando más de una semilla espiritual Así que es, física. así es. Sí, correcto. Pero Mire, lo físico está incluido allí, pero lo espiritual es más predominante. claro. Y realmente es de lo que se trata la conversación. La justificación llega a aquellos que como Abraham le creyeron a Dios apropiadamente. Sí, bueno, la relación entre los versículos 16 y 17, como usted ya lo mencionó, el 17 comienza la nueva sección hablando de la justificación. Correcto. Él hace referencias en las notas de Génesis 17, 4 y 5, Génesis 3 y 4, que yo sí creo que tiene una implicación Sí. futurista para aquellos que están en Cristo con el tiempo, ¿verdad? Porque, Correcto. bueno, yo no soy un descendiente físico de Abraham, yo no soy judío,
en mi linaje, así que yo no tengo sangre judía, pero soy descendiente espiritual de Abraham. Exacto. He sido Así injertado es. al plan de Dios y gracias a Dios que el plan no era solo para los judíos, sino para los gentiles también, porque personalmente yo no tengo linaje judío. Ahora, durante la edad del reino, creo que muchas de estas personas van a aceptar a Cristo, porque Pablo aquí lo dice que vivifica a los muertos. Correcto. Y ahora esto, el doctor Watts lo dijo, esto nos habla de Efesios 2. Es Dios quien habla, y una vez más, es Dios quien está hablando, pero es Dios quien vivifica a los muertos y es Dios quien da esas cosas que no son como que lo son. Eso se le atribuye a Él, y Él es el único que puede llevarlo a cabo exitosamente. Como usted lo dijo, si nos alineamos con el pensamiento y la voluntad de Dios, debemos profesar qué es lo que Dios nos ha dicho. Estaba pensando, y bueno, se nos va a acabar el tiempo, mejor me espero, pero mire, bueno, tal vez sí lo pueda decir, pero estaba pensando del tiempo en el que yo de hecho estaba de viaje a Nashville, Arkansas, y usted estaba predicando el domingo. Yo venía de vuelta y al estar conduciendo de la campaña, escuché el servicio del domingo en la tarde, tal vez estaba en vivo, no lo recuerdo, en la programación radial y yo recuerdo que en ese servicio usted dijo algo que jamás había dicho antes. Usted dijo que hay una casa nueva, hay una nueva casa en la cruz, hay un Sí, auto yo en la recuerdo cruz. eso. Y usted lo dijo y Permíteme interrumpirte. Es algo extraño. Yo puedo recordar el Espíritu de Dios que vino sobre mí exactamente donde yo estaba en la plataforma sí, cuando dije eso. Y el Espíritu de Dios vino sobre aquella congregación y el Señor lo cumplió así. sí, yo estaba conduciendo entre Shreveport y Natchitoches cuando lo escuché. Y escuché que usted lo dijo y el Espíritu de Dios se movió en mi vida. Y pensé, wow, sí. Y el siguiente día estábamos en el programa radial, donde grabábamos el programa radial, que es ahora lo que es la librería. Y estábamos allí y usted lo dijo otra vez, el Espíritu de Dios cayó sobre mí una vez más. Así que yo me fui a casa y dije, querida, bueno, ¿ha estado Dios tratando contigo acerca de buscar una nueva casa para Y nosotros? tú necesitabas una. Bueno, los niños ya estaban creciendo y Joseph estaba ya cansado de su armario, lo cual convertimos en una habitación. Y bueno, lo que teníamos era más que suficiente, pero Dios es un Dios de bendición. Y para no hacerles la historia larga, encontramos una casa que nos gustó y yo le dije a la gente, bueno, quisiera comprar esa casa. Ella me dijo, bueno, ¿cómo la vas a comprar? Le dije, bueno, voy a vender la mía. ¿Está lista para vender? No, le dije, ¿está a la venta? No, tampoco. Bueno, ni siquiera voy a pensar en un contrato contigo. El siguiente día yo iba a salir para una campaña en Mississippi y un señor que conocíamos se acercó a la puerta y le preguntó a Hannah, ¿está vendiendo su casa? La queremos comprar. Sí. Historia larga, corta, 30 días de el día en el que yo escuché que usted lo dijo y el señor se movió a través de eso. Estábamos firmando los papeles del Alabado contrato de Dios. una casa antigua y entramos a la nueva casa que Dios nos había dado. Hay una casa en la cruz. No tenemos porque no Sí, alabado pedimos. Y en Dios. ocasiones cuando pedimos, porque, porque No sabemos cómo estamos pedir. pidiendo equivocadamente. sí. Correcto, pero esto fue iniciado Se por nos terminó Dios el tiempo. y surgió. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.